Buenos días, hermanos. Un día más celebramos al Señor en esta mañana. Sabemos que este es el primer día de la semana, así dice la Escritura. El domingo es descrito como el primer día de la semana. Y esperamos que la palabra corra en tu corazón, que el Señor te hable en esta mañana, que haya un nuevo horizonte para la iglesia, un nuevo norte, que encontremos, Señor, la visión clara y podamos poner esta mañana los ojos en Jesús. El mensaje de esta mañana he puesto por nombre Una voz en el desierto. Vamos a introducirnos en el libro de Mateo, en el capítulo 3, y vamos a leer unos versículos del 1 en adelante. Dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido, dice la Escritura, de camello, de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langosta, miel silvestre. Salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia y alrededor del Jordán. Versículo 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En el 8 les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir que vosotros mismos que Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también está el hacha puesta a raíz de la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11 dice: y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado, dice, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice la Escritura: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hasta ahí vamos a leer la Escritura. Bien, entonces, sumergiéndonos un poco en esta palabra preciosa, el deseo de mi corazón es buscar una manera práctica de que el Señor produzca fruto en nuestras vidas. Les recuerdo un poquito acerca del mensaje que prediqué, mi mensaje anterior, los que habían visto mi mensaje. Les hablé acerca de la iglesia como huerto, el huerto de Dios, decía la prédica. Al final concluí mencionando acerca de la necesidad de que como iglesia nos abramos al viento del norte y al viento del sur, es decir, a las tribulaciones, a las pruebas, pero también a la sensibilidad, a la obra del Espíritu Santo, a fin de que el frescor de la gracia de Dios produzca en nosotros frutos. Al final la Sulamita terminó diciendo: venga mi amado y coma de su dulce fruto. Quiero decirte en esta mañana que si queremos en verdad dar frutos, si Dios ha puesto en tu corazón, si la palabra ha tocado en tu corazón, debes estar consciente en esta mañana que para producir frutos se requiere un arrepentimiento. Ese es el enfoque de esta mañana. Dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Qué hacía Juan? Juan era un profeta, como usted habrá leído en las Escrituras. Este Juan bautizaba, por eso le decían Juan el Bautista. Dice la Escritura que él predicaba en el desierto de Judea. Podríamos decir en esta mañana que Juan tenía un púlpito, y el púlpito de Juan era el desierto. ¿Qué es un desierto? Un desierto sencillamente es una tierra árida, seca, infértil, donde no hay fruto, donde no hay nada. Allí no está la religión, allí no se celebran ceremonias, allí no hay ritualismos, allí no hay una religión de apariencia externa, sino simplemente un profeta, el cual dice el versículo 2, que la predicación de él era extremadamente sencilla. Simplemente decía: arrepentidos. Juan vino al desierto de Judea, ¿para qué?
para simplemente llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Si tú has meditado en esta palabra, mi querido hermano, esta palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. Sencillamente quiere decir cambio de mente. Si hay un cambio de mente, habrá un cambio de conducta. Pero para que haya un cambio de mente, como vamos a ver más adelante, se requiere una regeneración y una transformación del Espíritu Santo. Recuerda que Juan era quien venía a introducir al Mesías. Más adelante, cuando él le vio al Señor, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era el Mesías? El Mesías simplemente era un cordero. No venía como un león, como un rey, para libertar de la esclavitud o de la oposición, de la presión política. Pues no era un Mesías político. Era un cordero que venía a morir por los pecados del pueblo. ¿Por qué razón? Porque él sabía que quería libertarles de la esclavitud del pecado. Eso es lo que el pueblo nunca entendió. Ustedes saben que al Mesías le mataron. El mensaje de Juan decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Les decía que arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, un ir para allá y saber que estábamos equivocados y volver al camino correcto. Voy a decirlo de manera más sencilla. Simplemente lo que está Juan diciendo es: vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje. Vuélvanse a Dios. Y si usted dice: ¿por qué razón debemos volver a Dios? Pues Juan dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. En la Escritura, el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. ¿Qué había pasado con ese reino? La misma autoridad del reino, el mismo rey de reyes, señor de señores, se había acercado. Cuando usted mira la Escritura, por ejemplo, para que usted pueda entender lo que estoy diciendo, cuando miramos Juan, a ver, ¿dónde está esto? Dice Lucas 17:21, para que pueda usted entender esto. Lucas 17:21. Le voy a leer un poquito esto. Mire lo que dice aquí. Lucas 17:21. Dice, voy a leer desde el 20 para que pueda entender. Dice: preguntando por los fariseos, dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le preguntaban a Jesús. Dice, y él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia. 21 dice: ni dirán, helo aquí, helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces la gente no va a decir: ¿dónde está el reino de los cielos? Aquí, allá, por allá. No. El Señor dice: el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién estaba en medio de ellos? Bueno, el rey. Él era la autoridad del reino. Lo que Juan estaba diciendo: arrepiéntase porque ha llegado el Mesías esperado. Ha llegado el Cristo. Juan era quien le introducía al Mesías. El Mesías esperado por Israel. Un Mesías que muchas veces había una especie de velo porque no podían entender quién era el Mesías. Lamentablemente, en el tiempo de Jesús le veían al Mesías como una figura política, no como un hombre, no como el Hijo de Dios, no como el Dios hombre que venía a morir, sino pensaban en una figura política. Tal vez se imaginaban el Mesías de David, que venía a establecer el reino, pero no se imaginaban que él tenía antes que morir. No se dieron cuenta, como Pedro, que él, aparte de que él era el Cristo, también era el siervo sufriente, el siervo sufriente. Entonces, el mensaje era ese. Dice el versículo 3, dice: pues este era quien, dice que el profeta Isaías había hablado y decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Esto es algo maravilloso. Cuando miramos en el libro de Juan, en el capítulo 1, ¿no? Hay algo interesante.
los mismos fariseos, los mismos saduceos, los escribas se acercaban a Juan y le decían, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Y enfáticamente Juan les decía, yo no soy el Cristo. Entonces, si no eres el Cristo, ¿eres Elías? Y él decía, no, no soy Elías. Entonces, si no eres Elías, ¿eres alguno de los profetas? Y Juan directamente les decía, no, yo no soy ningún profeta. Entonces, dinos quién eres, le decían los fariseos. ¿Saben qué es lo que contestaba? Juan les decía, yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Quizás en esta mañana tenemos que meditar que este mundo se ha vuelto un desierto. ¿Por qué? Porque no hay nada fructífero ni haga en este mundo que le agrade a Dios. No hay flores de fragancia, no hay frutos que podamos nosotros oler, no hay algo con lo cual podamos deleitar a nuestro Señor. Así es el mundo. El mundo es como un desierto. Y es tiempo de que el mundo, a través de la iglesia, escuche una voz. Aunque Juan tenía algunas características, como vamos a ver, dice el versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era de langostas bien silvestre. Este era Juan. Usted, si vamos al Antiguo Testamento y ve la vestimenta del profeta Elías, es similar. Él tenía esas tres características. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. Yo creo que esta es una palabra que aquí debemos detenernos y debemos reflexionar mucho. Primeramente, ¿cómo era la vestimenta de Juan? Dice, era una especie de capa de pelo de camello. Quiero decirle algo en esta mañana. Revise las Escrituras. Juan era hijo de Zacarías. Usted sabe muy bien que Zacarías era un sacerdote que ministraba en el lugar santo. Conclusión. Juan venía de una línea sacerdotal. Por herencia le tocaba él ejercer el sacerdocio. Pero Juan prefería hacer la voluntad de Dios. Porque Dios le había llamado como el último profeta del Antiguo Testamento para introducir al Mesías. ¿Qué había rechazado Juan? Juan había rechazado las vestimentas sacerdotales. Había rechazado las vestimentas delicadas, blancas, de lino fino. Él prefería ponerse una vestimenta de pelo de camello. Usted sabe muy bien que el camello era un animal inmundo. Y él es como una voz en el desierto que dice, prefiero ponerme una vestimenta que parezca inmunda antes que ponerme esos linos finos que solamente son una apariencia externa porque los sacerdotes están llenos de pecado. Ese era el servicio, esa era la realidad de ese tiempo, de lo que pasaba con el pueblo y sus ministros. Tal vez Dios nos está llamando como ministros de Dios a una reflexión. Primero debo yo mirarme al espejo. No quiero señalar el dedo a ningún ministro de Dios. Pero yo me miro a mí mismo y estoy pensando y diciéndome cuán religioso he sido yo. Para hacer cosas que muchas veces no edificaron, y mi primera respuesta es arrepentimiento. Y lo digo delante de ustedes, me arrepiento de haber sido un religioso. Pero gracias a Dios por la misericordia de Él, ahora puedo seguir adelante y podemos apuntar a la meta que debemos llegar. El Señor nunca se apartó de la meta. Por la gracia y el poder del Padre, Él llegó a la meta y llegó a la ascensión después de haber cumplido su obra. Nosotros tenemos una meta, hermanos. Esa meta también es nuestra glorificación. Pero antes de clamar y decir, ven Señor Jesús, Maranata, hay una última batalla que batirnos en este lugar. El Señor nos ha movido de los templos, de los lugares de reunión, para estar en las casas. Tal vez el Señor nos está llamando a una introspección, a una reflexión interna, más directamente a un arrepentimiento. Volvámonos a Dios. Volvamos a sus principios. Vamos a entender lo que es el verdadero ministerio.
Hermanos, Juan estaba vestido de estas telas. ¿Qué más? Dice la Escritura que él tenía un cinturón de cuero. Si él venía de una línea sacerdotal, él no estaba llamado a poner su cinturón de cuero. Él estaba llamado a poner su cinturón de lino fino. Pero eso desde hace mucho tiempo que para Dios ya no tenía peso. ¿Qué le parece a usted Jeremías capítulo 13? Miren lo que dice Jeremías capítulo 13. Al mirar Jeremías 13 hay algo triste, hermanos. Dice la Escritura, bueno, eso es un poco largo, pero les voy a leer partes para que puedan entender. Hay un mandato del Señor a Jeremías. Le dice, recoge en las tierras, dice, así me dijo el Señor. Ve y cómprate un cinto de lino y cíñete sobre tus lomos y no lo metas en agua. Jeremías dice, compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Luego le dice, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos. Dice, escóndela, dice, en la hendidura de una peña. Vete al Éufrates, le dice. Entonces, el 5 dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me había mandado. Sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate, vete al Éufrates, toma allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates, dice, y cavé. Tomé el cinto del lugar donde había escondido y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa valía. Mire la explicación del Señor. Vino palabra de Jehová diciendo, así dice Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y mucho la soberbia de Jerusalén. El cinto representa, como dice claramente aquí, a Judá, en donde estaba el palacio del rey, a Jerusalén, donde estaba llena de religiosos soberbios, religiosos orgullosos, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos decían, somos el pueblo de Dios, aquí está el templo, aquí tenemos el reinado de Dios, nos jactamos de ser un pueblo teocrático donde Dios nos gobierna. ¿Sabe lo que dice el Señor? El Señor dice, porque como el cinto se junta, versículo 11, a los lomos del hombre, así hice juntar a toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que me fuesen un pueblo y por fama, por alabanza, por honra, pero no lo escucharon. ¿Entiende lo que está diciendo el Escritor? Dios decía, mira, Judá, Jerusalén, mira pueblo de Dios. Tú eres como ese cinto que yo quiero que estés atado a mi cintura. Porque yo te necesito, porque es necesario que el testimonio mío se vea a las naciones. Pero tú eres un cinto inservible, te has ido en pos de otros dioses. Tu religión es falsa, tu apariencia es falsa. Algo similar estaba ocurriendo en los tiempos de Jesús, cuando el mismo Juan el Bautista estaba introduciendo al Mesías. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Se ha acabado la religiosidad, se acabaron los sacrificios, se acabaron las ceremonias, se acabaron los rituales, se acabaron las sombras, se acabaron los tipos del Antiguo Testamento. Ahora ha llegado la realidad, ha llegado Cristo, ha llegado el Mesías, ha llegado la vida espiritual. Es tiempo de vencer al pecado. El pueblo estaba ciego. Mataron al Señor porque ellos buscaban en su religión externa una solución externa. Ellos querían ser librados del yugo romano y esperaban que Él se levante como un guerrillero, como un mercenario o algo así. ¿Para qué? Para sacarles la libertad. Como un personaje revolucionario. Pero Él nunca, hermanos, nunca en Dios estaba ese plan.
Es interesante que al llamarles al arrepentimiento, antes debemos reflexionar también, dice que él comía langostas y miel silvestre. Amados, esa era la comida de Juan en el desierto. ¿No era él sacerdote? ¿No debía estar en el templo? ¿No debía estar comiendo los panes de la propiciación? Porque esos eran los panes que le correspondían a los sacerdotes. Una protesta de Juan en el desierto dice: yo prefiero las langostas y prefiero la miel a comer esos panes de la propiciación. ¿Sabe por qué? Porque los panes de la propiciación estaban designados para los sacerdotes y los panes de la propiciación representaban al pueblo. Y el punto es que el pueblo era quien sustentaba a los sacerdotes, a los levitas, a los que venían de la línea de Aarón. Pero todo estaba corrompido. Ellos habían abusado de ese sustento y habían grandes demandas y exigencias en ese tiempo para el pueblo, impuestos y un montón de cosas distorsionadas. Dice el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Miren, muchos vinieron al arrepentimiento. Y quizás Dios nos está llamando al arrepentimiento. Tú estás llamando, tú estás escuchando este mensaje. El Señor está golpeando a tu corazón y está diciendo: vuélvete a mí. Deja tu apariencia externa. El cristianismo no es solamente hacer obras afuera. El cristianismo no es simplemente un activismo. Entiende, con amor te estoy diciendo esto. Te ruego en el nombre del Señor, te suplico, te imploro que ya no vivas una religión externa. Mira tu condición interna, mira que es tiempo de vivir en santidad. Mira que la única manera de entender en este tiempo la voluntad de Dios es que tú y el Señor sean uno. Solo así entenderás, solo así Él se revelará, solo así Él te hará conocer la voluntad. ¿Qué testimonio estás llevando a la sociedad? Si a lo mejor estás predicando de Cristo, estás proclamando a los demás, trayendo vidas para Cristo, invitaste a miles de personas a la iglesia, trajiste a cientos de personas para que escuchen el mensaje de Dios, pero tu vida está en pecado. No hay testimonio en ti, vives en la carne, vives en tus fuerzas. Eres un problema en tu hogar, eres un problema en la misma congregación, hablas mal de tus líderes, hablas mal de tus hermanos, oras en contra de ellos. Esa es la verdad que está pasando hoy en este mundo. El Señor ha cerrado la puerta de los templos para que reflexiones en tu casa, leas la palabra, busques al Señor y digas: Señor, estoy ciego como los fariseos. ¿Saben qué es lo que les dijo el Señor? Guías de ciegos, les dijo. Porque estaban ciegos, porque no entendían los fariseos y los escribas y los saduceos que ellos necesitaban un arrepentimiento. Tenían que tomar la actitud como el pueblo que venía llorando. Dice la Escritura, confesaban sus pecados. Y quizás estaban diciendo: Señor, hemos pecado, nos arrepentimos y te quiero dar, Señor, una muestra real de mi arrepentimiento, pues delante de todos me bautizo. Aleluya, hermanos. Qué sencilla es la vida cuando uno es sincero delante de Dios. Hermanos, venid y decidme bautizo, que todo el mundo sepa que soy un pecador. Es verdad que no era un bautizo cristiano, dice la Biblia claramente, era un bautismo de arrepentimiento. Miren a los fariseos. Al ver que dice que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, ¿entiende eso? No es que no venían a bautizarse, pero estos no se arrepentían. O sea, ellos veían el bautismo como un simple ritual.
Decían, no, pues si el profeta o quien quiera que sea este Juan, este tipo mal vestido, medio andrajoso, no sé cuándo fue el día en que se bañó, tal vez si me acerco mucho va a oler mal. Como dice Isaías, dice, apártate de mí más allá porque yo soy santo. Esa era la actitud de los fariseos. ¿Saben cuál fue la respuesta de Juan? Él no les bautizó. Y les dice, Juan dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estaban ya librados de la ira venidera los fariseos. Ellos se creían espirituales. A los fariseos se les conocía como separatistas, pero no en el sentido de que eran divisivos, sino como que ellos se separaron de la sociedad, se separaron del vulgo común, se separaron del pueblo para decir, nosotros somos santos. Entre ellos mismos se decían santos. Otros dicen que ellos se decían compañeros. Ambos son situaciones ¿de qué? De división con el pueblo. Porque si ellos se creen santos, ¿y los demás qué eran para ellos? ¿Saben cómo les llamaban al pueblo? Al pueblo le maldecían. Le maldecían. Eso es algo terrible. Los fariseos maldicían a sus propios hermanos. Tremendo. Esto es tremendo. Eran esos, separatistas. Miremos un poco Juan 7:49 para que entienda lo que estoy diciendo. Juan 7:49, es espantoso esto, hermanos. Dice la Escritura, nunca ha hablado así, decían los que habían escuchado a Jesús. Los fariseos contestaban en el 49, dice, porque habían mandado a los alguaciles, habían mandado a los soldados. ¿Para qué? Para arrestar a Jesús. Pero ellos mismos estaban maravillados de la doctrina de Jesús, de las palabras dulces que salían de Jesús. Eran como la miel, era algo impactante. Oír al Mesías, oír al Cristo. Entonces la gente se conmovía, muchos venían a Jesús. Los fariseos le dicen a los soldados, ¿acaso, ha creído en él alguno gobernante o los fariseos? ¿Entiende eso? Ellos dicen, nosotros somos los que tenemos la luz y la revelación. ¿Ustedes creen que este hombre va a venir a engañarnos? Este falso profeta, porque así le veían a Jesús. Este no nos va a engañar a nosotros. Nosotros tenemos la luz, tenemos la revelación. Sabemos interpretar la ley correctamente. Y los que se dejaban arrastrar por Jesús según ellos, miren lo que dice la Escritura. Mas esta gente, refiriéndose a sus propios hermanos judíos, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¡Qué triste! Un fariseo religioso con una apariencia hipócrita, con una espiritualidad superficial, con una máscara, que se atrevían a maldecir a sus propios hermanos judíos, al pueblo común. ¿Saben lo que implica eso? Que esta palabra, que esta forma de llamarlos la gente, dicen los textos rabínicos que les llamaban a ellos los de la tierra. O sea, lo que está diciendo aquí, estos los de la tierra son malditos. ¿Por qué? Porque obviamente en el Antiguo Testamento, quien no entendía la ley o quien no cumplía la ley era maldito. Pero entendamos lo que ellos están diciendo. Los de la tierra, yo creo que en palabras borochas, aquí a lo cuencano diríamos los mundanos, los de la tierra, los mundanos. ¿Y por qué les llamaban así? ¿Por qué? Porque no cumplían la ley, pero de acuerdo a cómo los fariseos interpretaban como escribas la ley. Eso era una locura. ¿Sabe por qué? Porque para los fariseos ya no habían 10 mandamientos. Ellos los 10 mandamientos del decálogo de Moisés, que eran 10 mandamientos, lo transformaron en 613 mandamientos.
248 mandatos de acuerdo al número de los miembros del cuerpo del ser humano. Y 365 prohibiciones, una prohibición para cada día del año. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Quién podía cumplir ello? Ni ellos mismos podían. Era una carga, como el Señor les decía, ustedes son una carga para el pueblo. Ponen una carga pesada que ni siquiera ustedes pueden llevarla. Ese era el fariseo. Ese era el saduceo. Juan les dice, generación de víboras. Esto da a entender que les está diciendo, hijos de víboras. Una generación de víboras, hijos de víboras. Eso es una expresión fuerte. Veamos este pasaje, ¿no? en este salmo. Veamos vamos a ver el Salmo 57.4. Vamos a 57.4 para entender esto. Salmo 57.4. Dice la Escritura, a ver, parece que estoy, ok, no es el 58, perdón, 58.4. Voy a leer desde el 58, dice, desde el 1, oh congregación, dice, ¿pronunciáis en verdad justicia? Esta palabra, congregación, en el original dice, oh dioses, ¿pronunciáis en verdad justicia? Aquí los dioses, en un tono de burla, les están diciendo a los gobernantes, a aquellos que tenían que hacer funcionar los juicios correctos sobre el pueblo. Y les dice después, dice, antes en el corazón maquinan iniquidades, le dice a estos falsos jueces. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos de la matriz, les ven como impíos. Se descarriaron hablando mentira, dice, desde que nacieron. ¿Saben lo que les dice el versículo 4? Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra el oído, que no oye la voz del que le encanta, porque más hábil que el encantador, por más hábil que el encantador sea. Dice el versículo 6, oh Dios, quiebra los dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Estas víboras, estos hijos de víboras, nadie les podía convencer de nada, ni siquiera sus propios encantadores. Este lenguaje en el lejano oriente era algo fuerte, porque había una creencia de que algunas clases de víboras al nacer salían de la boca de la madre culebra, y cuando salían de la boca se iban comiendo a la madre por dentro. ¡Wow! Esa era una expresión fuerte. Es como si decían a los fariseos, ustedes son víboras que se comen a su propia madre, es decir, a su propio pueblo, y acaban con ellos. Eso es fuerte, hermanos. Eso es fuerte. Entonces, dice el versículo 9, dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El Señor nos está llamando a hacer frutos dignos de arrepentimiento. En este caso, los fariseos debían venir y confesar sus pecados. Eso en realidad era un fruto de arrepentimiento. Si Dios quiere, si decimos a Dios que estamos arrepentidos, que queremos cambiar nuestra mentalidad y nuestra manera de pensar, que queremos ver de diferente manera la manera como debemos conducirnos en la casa de Dios, como decía Pablo, dice, esto te escribo, le dijo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
columna y baluarte de la verdad. En la casa de Dios no se puede moverse como quiera. Se requiere sabiduría, se requiere tino, se requiere madurez, se requiere frutos. ¿Para qué? Para relacionarnos entre nosotros. Porque somos personas imperfectas, porque cometemos debilidades, porque hay roces entre nosotros, porque debemos perdonarnos los unos a los otros, debemos soportarnos, y para eso se requiere mansedumbre. Si no tendremos madurez, nos acabaremos, nos arruinaremos, nos haremos daño los unos a los otros, terminaremos como los fariseos maldiciéndonos, terminaremos orando en contra de los hermanos. ¿Cuántas veces me he encontrado con cristianos que aún están orando en contra de sus líderes, en contra de sus pastores? ¡Qué triste! Conozco a un siervo que murió, no voy a pronunciar el nombre. Este siervo contaba testimonios de que había gente que oraba con él hasta que le mataron. Recuerdo a Washmani, 20 años en la cárcel. Él cada día se enfermaba más y más, no porque estaba en la prisión, sino porque oraban en contra de él. Él envió una carta a sus hermanos, les dijo: por favor, les ruego, les suplico, no practiquen esas cosas, no oren en contra de los hermanos. Y él cuenta un libro y dice: muchos se arrepintieron, pero otros continuaron con esa conducta. Frutos de arrepentimiento. Este es el tiempo de arrepentirnos, de volvernos a Dios, de saber que si hemos tenido problemas en la congregación, si usted salió de una congregación y se fue bravo, resentido, porque fulano, sultano, el pastor, la pastora, el misionero, yo qué sé. Cuando hay un problema entre dos personas, no podemos ponernos en ningún bando. El Señor no está a favor del líder o a favor del hermano. El Señor dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Cuando cada uno es responsable y viene a la luz de Dios, se ve su miseria, su pecado, se arrepiente, y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado, y podemos tener comunión los unos con los otros. Eso dice la Escritura. Esto es un asunto de madurez. Si maduramos, podremos soportarnos. No despreciaremos a los hermanos como hacían los fariseos. No los maldeciremos. No los miraremos como he aquí los espirituales. Yo soy más santo que tú. Tú eres como un animal que necesita ser domado. Y mientras el Señor no viene, entonces yo golpearé a las ovejas, les diré un montón de cosas. ¿Por qué? Porque supuestamente no entienden. No es esa la manera de tratar a los santos. Te digo una cosa, que desde el tiempo en que yo era un niño, mi abuela me hizo entender que el palo no funciona. Y tenía razón. Entonces yo te digo lo mismo, el palo no funciona en la iglesia. Los golpes desde el púlpito no funcionan. Lo que funciona es una actitud responsable para ayudarles a madurar a los santos. No penséis decir, dice la Escritura, dice: a Abraham tenemos por padre. ¿Acaso porque venían de la línea de Abraham ya estaban exentos de ir al infierno? El versículo 11 dice: a la verdad os bautizo en agua. Es decir, ese era el elemento con el cual bautizaba Juan, para arrepentimiento, desde luego. Pero el que viene tras de mí, escuche esto, Juan dice: cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es maravilloso, hermanos. Es verdad que ellos necesitaban un bautismo de arrepentimiento. Es verdad que ellos en la práctica necesitaban demostrar que estaban arrepentidos, confesando. Es impactante esto, públicamente, sus pecados. Eso es impactante, aunque eso vaya en contra de la ética de mucha gente que dice que sabe la Biblia. O no, que no hay que confesar pecados públicos. Pues ellos lo hacían. Ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban arrepentidos. Y demostraban a todo el mundo: así sí me bautizo porque soy un pecador. Porque quiero volverme a Dios. Porque la única manera de volverme a Dios no solamente es recibir el bautismo de Juan, sino el verdadero bautismo que es del Señor Jesucristo, del Mesías, del Cristo.
Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias. ¿Recuerda usted cómo trataban a los huéspedes de la casa? Cuando entraban los huéspedes, les sacaban las sandalias, les desataban las sandalias para lavar los pies. ¿Quiénes hacían eso? ¿Los sirvientes? Juan dice, ni siquiera me siento en condición de declararme un sirviente de él, porque ni siquiera me atrevo no soy digno de desatar sus sandalias. ¿Quién era Juan? Juan dice, soy menos que un sirviente, soy menos que un esclavo. Entonces, Juan, ¿quién eres? Solo una voz que clama en el desierto. ¿Qué actitud de este hombre? Ejemplar para mí. Me veo a mí mismo como un hombre orgulloso, queriendo que la gente me respete, queriendo que reconozcan mi cargo, mi lugar. ¡Wow! Me arrepiento de una actitud así, hermanos. Porque no soy como dice Pablo. Pablo plantó, Apolo regó. Pero es Dios quien da el crecimiento. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Solo peones de Dios, trabajadores de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Yo me miro a mí mismo y digo, Richard, esa debe ser tu actitud. Muévete con gracia delante de Dios. Humíllate delante de Él. Reconoce que eres polvo, no eres nada. Eres un simple sirviente de Dios. ¿Sabe lo que dice aquí la Escritura? Casi ya al concluir, hermanos. Dice que dice Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios, que venía a quitar el mundo, los pecados, al Cristo. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Era necesario solo el arrepentimiento de ellos? No. Necesitaban recibir el bautismo ¿de quién? Del Mesías, del Cristo. Él les iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Entiende esto? No está diciendo que el Espíritu Santo les bautizaba. Si no era el mismo Cristo quien les bautizaba, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. El alimento del bautismo era el Espíritu Santo. Y no dice, fuego, o te bautizo, o recibes del Espíritu Santo, o fuego del infierno. No. Dice, y fuego. Y fuego. Si alguno está en contra de la interpretación que estoy dando, le pido perdón y disculpas. Pero ¿sabe una cosa? Dice Espíritu Santo y fuego. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero no nos olvidemos del fuego. Como decía mi consiervo, el pastor de esta iglesia, me decía, es tiempo de purificación. ¿Sabe lo que hace el fuego? El fuego purifica. El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Para qué? Para en este tiempo usar el fuego para purificarte. Ese es el punto. Entonces, ¿a dónde quiero? ¿Con qué concluyo, hermanos? No mires a Juan. No mires su vestimenta. No mires su capa. No mires su cinturón. No mires lo que él come. Ni siquiera le mires a Juan. Solo escucha la voz que clama en el desierto. No me mires a mí. No observes cómo estoy vestido. Solamente escucha la voz. Porque considero que solo soy una voz que clama en el desierto. Un lugar estéril, donde no hay nada. ¿Es Dios suficiente para producir un jardín y un paraíso en el desierto? Pues Él lo puede todo. Ánimo. Te amo en el Señor. Vuélvete a Dios. Sabes cuál es la voluntad de Dios. Dios te está llamando a que te arrepientas. Dios te está diciendo, ahora vuélvete a mí. Dios te está diciendo,
recibe las instrucciones que cada día te quiero dar. Abre tus ojos espirituales para que veas dónde yo quiero mostrar el testimonio mío. Abre los ojos espirituales, tus oídos espirituales, para que escuches mi voz, para que escuches la voz que clama en el desierto, para que tú te levantes como heraldo y prediques el Evangelio. Vamos. ¿Estás arrepentido esta mañana? No dejes tu cabeza caída. Levanta tus ojos y mira ahora. Si has escuchado la voz que clama en el desierto, ahora que te has arrepentido, entonces levanta tus ojos y mira a Cristo. Mírale, Él está sentado en el trono. Él venció. Él llegó a la meta. El diablo quiso acabar con Él en el Getsemaní, porque no quería que llegue a la cruz, pero el Señor le venció. Venció a la muerte con la muerte. Les desarmó a los principados, a las potestades, venciendo sobre ellos en la cruz. Vamos, levántate, vamos a vencer. Que Dios te bendiga. Amén.